Así que hoy vamos a entrar en Romanos 12 y el verso 2. Y ahí vamos a empezar hoy a hablar de este tema. ¿Por qué la voluntad de Dios? ¿Qué importancia tiene la voluntad de Dios? Gloria a Cristo Jesús. ¿Sí tenemos ya la cita, hermanos? Romanos 12, 2. Dice la palabra del Señor, como está aquí arriba, escrita ya, mire, ahí está enfrente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Dios, instrúyenos en tu palabra, Señor amado, guíanos y enséñanos el camino a seguir a través de esta tu palabra. Trae entendimiento de ella a cada corazón, a cada vida, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos vida a través de esta tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, oiga esto, la palabra de Dios no es como ir a una escuela allá afuera. La palabra de Dios trae vida. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios te hace milagros dentro de tu cuerpo. No es la escuela que allá donde van los niños. No es la escuelita que pudiéramos ir a la nocturna. No, hermano. La palabra de Dios es otra cosa. Es profunda. La palabra de Dios tiene vida en sí. La palabra de Dios, mientras la escuchas, hace una transformación dentro de ti. Y esto es lo importante, que realmente Dios obre en el corazón. Que Dios realmente trabaje en el corazón a través de su palabra. Dice la Biblia que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Cuando usted tiene una gran piedra delante de usted y le pega con el martillo, no se le nota. Pero después de varios golpes la piedra tiene que ceder. Yo le comentaba aquí a un compañero que nos está acompañando, a Ulises. Le decía que yo era como una piedra dura antes de venir a Cristo. Y el martillo de Dios, la palabra, rompió esa piedra para que viniera a servirle. ¿Cuántos habría como yo que éramos piedras? Duros. Pero Cristo trabajó con su palabra. Hoy la palabra de Dios, hermano, el mensaje, que es una sola cosa: la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo? Tiene que haber una manera cómo saber la voluntad de Dios. El hombre sin Dios no sabe la voluntad de Dios. El hombre que está alejado de Dios no tiene ni idea cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando vienes a Dios, mire lo que dice el pasaje. Dice: no os conforméis a este tiempo, sino transformaos. Ahí está la clave. Transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Pero nos va a renovar el entendimiento. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted va a llegar por esa transformación que Dios hace en su mente. Usted llega a ese punto donde usted entiende cuál es la buena voluntad de Dios, y que es agradable y que es perfecta. Es el propósito que conozcamos cuál es su voluntad, porque usted no puede agradarle si no le conoce. Todo hombre, el cristiano en su mayoría le conoce, pero hay cristianos que todavía no le conocen. Lo aceptaron, pero no le conocen. Y hay que conocerle por la palabra y por el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, dice que pues agradable y perfecta. No podemos pensar que la voluntad de Dios es mala, sino que es agradable y perfecta. Amén. Ahora mire, en 1 de Juan 2:17 nos habla más. Voy a leer algunos versículos y para ir viendo lo que Dios dice de acuerdo a su voluntad. 1 de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, mire, hay gente que quiere hacer la voluntad del mundo.
Quiere vivir en la voluntad del mundo, haciendo lo que al mundo le agrada. Pero el mundo pasa y también sus deseos. Pero la persona que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que queremos, significa vida eterna. Entonces, ¿queremos vida eterna? Ok, pues hay que hacer la voluntad de Dios, porque ese es el que permanece. El hombre que busca hacer la voluntad de nuestro Dios. Ese es el que permanece para siempre. Vaya para el Salmo 143:10. Lo voy a leer así, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame, ¿qué cosa? A hacer tu voluntad. O sea que el hombre tenemos que aprender, ¿qué cosa? A hacer la voluntad de Dios. No solo conocerla, pero hacerla, vivirla, la voluntad de Dios. Pero otra vez, necesitamos conocer cuál es para poder hacerla. El Espíritu Santo nos guía a la voluntad de Dios. Amén. Él no nos va a guiar a lo contrario, jamás. Él siempre nos va a inducir a la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, hay que pedirle a Dios que nos dirija, que nos enseñe a hacer su voluntad, porque Él es nuestro Dios. Sabe que las peticiones que tenemos nosotros deben de ser pedidas, hechas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces pedimos a Dios y quizás no es voluntad de Dios lo que estamos pidiendo? ¿Por qué? Porque pedimos conforme a nuestro conocimiento. Pedimos conforme a nuestra idea o nuestro deseo. Pero ¿quién ha dicho que mi deseo sea la voluntad de Dios? Cuando en las oraciones que hacíamos allá en el rancho, disculpe hermano que yo le hablo del rancho, porque de allá vengo, y son anécdotas muy fáciles de entender, y el propósito es que se entiendan. Mire, íbamos a la misa, y en la misa llevaban la oración, pues ellos decían rezar, pero es una petición, y llevábamos que rezara para que no nos arrancaran la marihuana. Entonces, esa oración es algo bueno, pero en nuestra ignorancia hacíamos eso. Había hombres que traían plantillos de la amapola bonitos, y pues le pedían a todas las vírgenes que hay, hermano, que no les arrancaran los plantillos. Y era la oración. Y imagínese el hombre que le pide a Dios que le dé la mujer de otro. ¿Qué le dará a dar Dios? ¿Le daría eso? Le va a dar un garrotazo lo que le va a dar. Y bien merecido, ¿verdad? Ahora, Vicky, son peticiones erróneas. Ay, y como esas hay muchas, pudiera poner ejemplos. Pero la petición de nosotros, dice la Biblia, que deben de ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a contestar una petición que va en contra de lo que Dios quiere que pase. Por ejemplo, Elías dijo: Señor, quítame la vida. Y Dios no le hizo caso. ¿Han leído esa oración que hizo este hombre? Él estaba hablando conforme a lo que sentía. Se sentía mal, se sentía decaído. ¿Y a poco usted como cristiano no ha habido días que usted se siente mal, que se siente decaído, que se siente ya sin ganas de caminar? Ay, así estaba Elías, deprimido. Señor, quítame la vida. Y Dios no se la... Qué bueno que Dios no piensa como uno, ¿no? Si no, ahí se acabó Elías. Entonces, todas las peticiones de nosotros deben de ser bajo la voluntad de Dios. Para eso hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. En Juan, la Biblia dice en 1 de Juan 5:14, puede pasar el texto del hermano acá en la pantalla. Dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga eso, cuando pedimos una cosa y esa cosa va conforme a la voluntad de Dios, es cuando Él nos oye.
Cuando pedimos conforme a mis antojos carnales, no quiere decir que no te oye. Lo que realmente quiere decir que te olvides que te va a contestar positivamente. Cuando pedimos una cosa injusta, cuando pedimos que Dios le haga mal a una persona, no te va a contestar. Las peticiones deben de ser conforme es su voluntad, y si lo hacemos conforme a su voluntad, tienes la seguridad que Él te va a escuchar. Amén. Y es lo bonito, hermano, que hacemos oraciones y tenemos que hacerla conforme a Dios y Él nos va a escuchar. Cuando usted pide por su familia, Dios le escucha. Cuando usted pide por sus necesidades, la oración debe ser bajo justicia, bajo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, para que esa oración tenga efecto, surca efecto en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, ¿sabía usted que todas las promesas de Dios están bajo su voluntad? ¿Se van a cumplir en nosotros también? Mire, vamos a leer un versículo de la Biblia, Hebreos 10:36. ¿Ya lo tiene? Dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, hay que hacer la voluntad de Dios para recibir la promesa. Y yo siempre les he hablado a los de esta iglesia de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Otra vez, la obediencia a Dios. Hermano, hay una pregunta que a mí me han hecho y ahorita la voy a contestar. ¿Por qué yo no recibo el Espíritu Santo? Hay peligro de que yo esté violando este mandamiento, la obediencia, y esa sea la razón principal por lo que alguien no reciba el Espíritu Santo, porque se mueve uno en su propia justicia y no en la de Dios. Todo ser humano tiende a inclinarse a su propia justicia, y mi justicia humana no es la de Dios. Eso de ley. Así que hay que soltar eso y dejar que Dios sea el que haga justicia. Entonces, hermano, se cumple la voluntad de Dios en nosotros. Bendito el nombre de Dios. El nuevo nacimiento que recibimos los cristianos, por cierto, no crea que todos los cristianos del mundo gozan de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Sabe eso? Hay muchas iglesias enteras, denominaciones enteras, que no reciben ese nuevo nacimiento. Pero aún ese nuevo nacimiento lo recibimos los cristianos porque es voluntad de Dios. O sea que todo lo que pasa tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Usted y yo debemos caminar bajo la voluntad de Dios siempre. Yo sé que no somos perfectos, pero mire Santiago 1:18. Los cristianos no somos perfectos, pero para allá vamos que volamos, ¿verdad, hermano? Hacia la perfección. Vamos buscando cada día ser mejores. Si usted tiene 10 años de cristiano y usted sigue siendo igual, algo está mal. ¿Cómo que igual? ¿Cómo dice? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos principios de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. Es la voluntad de Dios, hermano. Claro, nacimos de nuestras madres, pero habla del nuevo nacimiento que nuestro Señor Jesús nos enseña, que somos nacidos en Cristo. Fuimos injertados como hijos de Dios y ahora tenemos ese nuevo nacimiento. Pero nadie puede hacer eso si no es la voluntad del Señor. Todo está basado en la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nosotros, hermano, tengamos corazón realmente sensible a Dios para obedecerle, porque todo está bajo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia?
Primera Tesalonicenses 5:16. Voy a pedir que ponga ese versículo aquí el hermano. No, ese no es. Primera Tesalonicenses 5:16. Bueno, lo leemos. ¿Sí lo tenemos ya, hermanos? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Hermano, que usted viva una vida gozoso. ¿Oyó lo que dije? Hermano, pero ¿cómo vivir gozoso si hay tantos problemas? Pero Dios dice que tenemos que tener gozo en nuestro corazón. Pero tengo problemas. Pues tendrás que tener gozo en tu corazón. ¿Por qué? Yo no entiendo eso. ¿Por qué tengo que tener gozo? Hermano, hay profundidad en esto que no entendemos. Los problemas enferman tu cuerpo, ¿sí o no? Y el gozo lo sana. Fíjese la diferencia. Una te enferma, el otro te sana. ¿Cuál quieres? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Habrá algún versículo en la Biblia que quiere que vivamos amargados? Siempre alegre, siempre gozoso, gozaos. Otra vez os digo, regocijaos, dice el Señor. Otra vez, regocijaos. No miro a nadie que se excite a gozarse, hermano. Gózate, hermano. Dios dice, gozaos. Otra vez, gozaos. Gócese. Todo tu cuerpo empieza a cambiar cuando te gozas. Todo, todo, todo. Hasta los ojos te brillan. Todo te cambia. Una sonrisa. Pero hay veces que se dibuja una sonrisa, pero hay veces que se dibuja otra cosa, hermano. Así, como tristeza y afligido. Como una planta que se está secando, hermano. Pero la iglesia de Cristo no. La voluntad de Dios para la iglesia es que tenga gozo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Gozo. Eso significa, hermano, que la iglesia que tiene el Espíritu Santo, no, hermano, le llega un ataque de pena, de tristeza, de amargura y da la vuelta y sigue gozoso. Porque Dios dice que tienes que tener gozo. Esa es la voluntad de Dios para ti. Que te encuentran y, hermano, siempre estás gozoso, alegre, feliz. No matter what, dijo alguien por ahí, el gringo. No importa lo que esté pasando, siempre hay gozo. Así que, mis hermanos, la voluntad de Dios para la iglesia es que esté gozosos, pero también orando siempre y dando gracias, ser agradecidos. Todo cristiano debe saber eso, que debe ser agradecido, porque es la voluntad de Dios. ¿Qué es ser agradecido? Agradécele al que te da la mano, agradécele al que te hizo una sonrisa, agradécele al que te ayudó en algo, agradécele, hermano, al que te atendió en la tienda, agradece a los hermanos, sé agradecido con Dios, sé agradecido con todo mundo, sé agradecido, hay que aprenderlo. Yo comprendo, hermano, que a veces uno no sabe de esas cosas, porque uno se crió en lugares donde no se practicaban esas cosas. Hay muchos lugares donde la gente no está acostumbrada ni a decir gracias al que le da algo. ¿No? ¿Le reciben la cosa? Ok. Porque no hay esa enseñanza. Pero cuando vinimos a Dios, Dios nos enseña que seamos agradecidos, hasta por un vaso de agua que alguien te dé. Agradecido, agradecer a Dios. Ay, hermano, ¿y por qué le voy a agradecer a Dios? ¿De qué le puedo agradecer a Dios? ¿De qué le puede agradecer a Dios? ¿Por qué ¿de qué? Por la vida. Sea misericordia. ¿Por qué le agradece a Dios? Por la familia. ¿Quién? Por la salvación, por ser salvos. ¿Y usted? Por la comidita, el buffet. La salud. Mire, todos tenemos algo por qué darle. Porque hay trabajo. Ay, qué rico. Los pulmones se inflan, a gusto.
Ahora cuando el COVID, que nos faltaba el oxígeno, ¿cómo sentíamos? No, hombre, hermano, absorbió uno el aire para afuera y parece que no entraba nada. ¿Ah? Ahí se ve el valor. Hay una creencia que la palabra del verdadero nombre de Dios es, o sea, el respirar, la esencia de Dios, ese oxígeno que respiras. Hermano, dele gracias a Dios porque el gobierno no ha hallado cómo cobrarnos el oxígeno. Ya nos quieren cobrar por todo, pero ¿cómo miden el oxígeno para cobrárnoslo? Nos cobran el agua, nos cobran todo. Hasta se inventan cosas. Pero no han podido con el oxígeno. Y ojalá no me vayan a oír porque van a decir, lo vamos a cobrar. Porque ellos cobran por todo que no es de ellos, hermanos. Se apoderan de lo que no es de ellos. Ese lo hizo Dios para todos. Imagínense que vayan con el caballo y le cobren por el oxígeno que se usa el caballo. Tremendos esta gente. Vamos adelante, hermano. Hay que darle gracias a Dios porque esa es su voluntad, mis hermanos. Seguimos adelante. Toda oración debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Ya dijimos, ¿verdad? Pero vamos a tomar un poquito más en Romanos 8:27. Fíjese, aquí en este texto que usted va a ver, el Espíritu mismo nos induce a nosotros a orar conforme es la voluntad de Dios. El Espíritu no viola esto. Léalo para que vea. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros o por todos o por los santos. Intercede. El Espíritu nos hace eso, pero tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Nada se mueve fuera de la voluntad de Dios. Podemos hacer un desorden si queremos, pero eso ya vamos mal. Dios quiere que todo sea bajo su voluntad, todo bajo su voluntad para tener éxito. Cuando oramos por un enfermo, la oración debe ser basada en la voluntad de Dios. Amén. Hay un testimonio, hermano, que me contaron de recién que me convertí, nunca se me olvidó. Un evangelista oró por un hermano que estaba en una sillita de ruedas. Y dice este hermano, él me lo dijo a mí directamente. Dice, hermano, estaba predicando y vino la voz del Señor y me dijo, ora por el que está en la silla de ruedas. Y yo titubeé, dice, porque oye, está en la silla de ruedas, ¿cómo? Para que se levante. Y digo, Señor, confírmame si me estás hablando tú, porque voy a quedar en vergüenza para levantar a ese hombre inválido. Señor, confírmame. Y vino a Dios otra vez, le dice, ora por él. Bueno, pues en tu nombre. Dice que va y ora por el enfermo y saltó de la silla, hermano, se levantó, pero empezó a brincar y empezó a brincar y a brincar y a brincar por todo el lugar. Y toda la iglesia se prendió. El problema fue que cuando ellos otra vez reaccionaron, y el hombre que brincaba ya estaba sentado en la silla otra vez. Y este hombre voltea a Dios, Señor, ¿y qué pasó? Y ya nada. Dice, hermano, yo me fui a la casa desconcertado totalmente. Y me puse a orarle, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejas en esa vergüenza que este hombre se levante y cae otra vez en la silla? Dice, amaneciendo, entendí la voz del Señor que me dijo, pregúntale a él. Dice que me voy en la mañanita y que le llego. Ya sabía dónde vivía. Y le dijo, hermano, quiero que me diga por qué pasó. ¿Por qué se sentó otra vez en la silla? Porque ya no lo pudieron levantar. Y ya el hombre empezó a llorar. ¿Y sabe qué fue lo que pasó ahí? Que este hombre, cuando andaba brincando, dijo, ahora sí, mi mujer y el amante van a saber quién soy yo, los voy a matar. Ahora que ya puedo correr. ¿Esa era la voluntad de Dios para eso, sanar a ese hombre? No, ¿verdad? Y dijo, Señor, estás mejor en la silla, quédate allí.
¿Cuántas gentes Dios no las sana por algo así, hermano? Que su corazón es perverso y no piensa en hacer el bien. ¿Acaso va a ser la voluntad de Dios hacerle un milagro a alguien para que haga daño? ¿Para qué Dios sanaría a un hombre? Para que le sirva, para que camine con Dios, para que evangelice, para que hable de Dios, para que haga lo bueno. No para que piense en ir a matar a una gente. Imagínense qué pensamiento. Y el mismo hombre que estaba en la silla fue el que confesó eso. Y ahora se sintió, yo estoy bueno, ahora sí para ir, voy a ir, los voy a matar. Él se sentía en su justicia que lo habían ofendido. Pero ahora mire, la justicia de él, no la de Dios. Además, ¿quién hace justicia? Nosotros no, es Él. Seguimos, hermanos, adelante. Leímos el texto de Romanos, más el que duele en los corazones, Mateo 6:9. Dice el Señor Jesús, enseñándonos a orar. Nuestro Señor Jesús dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Miren, la oración dice: hágase tu voluntad. O sea que pedimos, oramos, pero sobre todas las cosas que se haga la voluntad de Dios. En otras palabras, si mi oración está siendo injusta, yo le estoy diciendo: Señor, si mi oración es injusta, que no se cumpla. No me contestes, contéstame en lo que tengo razón, en lo que va conforme a tu voluntad. Contéstame. Hay un testimonio que conocimos nosotros hace tiempo de un hombre que se aferró a quedarse con la mujer que tenía y era su pariente muy cercana, muy cercana. Y se aferró y empezó a buscar en Dios justificar su error. Nosotros lo vimos orar a este hombre meses. Yo mismo lo llevé a la librería y compré un altero de libros como así, mire, de historia para justificar. Y él sacó desde el principio del mundo quienes se habían casado con hermanas, con primas y todo eso, para justificar su pecado. Y oraba, bueno, ayunó 40 días y dormía en un costal. Después se iba a la hora del sol al desierto y se ponía a medio desierto, ahí en el sol, orando a Dios para que le cumpliera el propósito. Y Dios nunca le contestó positivamente su oración. ¿Por qué? Porque iba una oración en contra de la voluntad de Dios, a favor de un pecado. Y Dios no contesta eso. Dios no contesta injusticias, pues. Y el hombre terminó mal. El diablo se apoderó de él porque estaba pidiendo algo que va en contra de lo establecido por Dios. A nadie se le ocurre orar por una cosa que va en contra de Dios, porque es perder tu tiempo. Dios no escucha esa oración de nadie. Ore conforme a la voluntad de Dios y entonces sus oraciones serán contestadas. Dios nunca dijo que iba a ser nuestra justicia, sino la de Él. Y no nuestra voluntad, sino la de Él. Entonces aquí se hace la voluntad ¿de quién? De Dios. Él es el que, hermano, el que nos debe preocupar que se haga su voluntad. Jesús en su oración nos enseña eso: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también acá, en la tierra. Y hermano, yo quiero que se haga la voluntad de Dios en ustedes, pero ¿y yo qué? Primero en mí, ¿no? Primero que se haga en mí la voluntad de Dios. Porque a veces queremos, ¿qué pasa con algunos padres con los hijos? Hijo, haz esto y esto y esto, y el papá no lo hace. Hijo, no tomes licor, y el papá briago. Es un testimonio malo. El pobre muchacho va siguiendo el ejemplo del padre. No uses droga, y ve al padre marihuano. ¿Cómo? No se puede así. Esas son injusticias. Hay muchos que le dicen al chamaquito: váyase a la iglesia, y el viejo Aragán se quedó en la casa.
¿Cómo ven eso? Está mal. Así que hay que hacer cosas conforme a la voluntad de Dios. Y que se haga la voluntad de Dios no en mi hijo solamente, primero en mí. Y yo pido que se haga después en mi hijo, en mi familia, en mi esposa, en todos los demás. Pero primero yo me someto a su voluntad. Yo primero, después ellos. Amén, mis hermanos. ¿Sabía usted que entre todas las cosas que son voluntad de Dios, una de las cosas importantísimas es la santidad? ¿Y es voluntad de quién? De Dios. Vamos a la Biblia para que vea usted eso. Primera a Tesalonicenses 4, versos 2, 3, 4 y 5. Vamos a leer. Lo tenemos. Primera a los Tesalonicenses 4, verso 2. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es voluntad de Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se entendió el mensaje? Porque ya sabéis, voy empezando nuevo, que instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo o Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y la santificación tiene que ver con no caer en esos pecados que menciono enseguida. Eso es voluntad de Dios, que no caigamos en todo eso. En el matrimonio caiga eso, hermano, de ser decente, gente limpia, que no caiga en esas cosas. En el verso 6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire, esa es la voluntad de Dios. Santos, que sea santo. Somos llamados a ser santos. El verso 8 dice así: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Entonces, hermanos, la santidad es la voluntad de Dios. Nadie que empiece a santificar su vida está en contra de la voluntad de Dios. Simple y sencillamente que no quiera buscar una santidad errónea. Una santidad errónea, como ¿qué sería? Abandonar la familia para santificarse. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero hay gente que lo ha hecho. ¿Sí sabían eso? Hay personas, yo me voy a santificar, me voy. Otros han dicho, la voluntad de Dios es que predique la palabra, y abandonan la familia y se van según ellos a predicar. Y la familia, Dios se encargue de mis hijos y mi familia, porque yo me voy. Y entonces, ¿y la responsabilidad que tenemos? ¿En qué queda? Como una señora que también me vino a la mente, que lo comentaron hace un tiempo, que dijo al esposo: no me puedes tocar porque me estoy santificando para Dios. ¿Cuánto tiempo? Pues toda la vida. Imagínense por donde se fue esa mujer. Agarró el rastro al revés, se fue por el wrong way. Es un pensamiento erróneo. Cuando nosotros hacemos lo que sabemos que Dios dice una cosa y nos vamos por el otro lado, nosotros estamos en contra de Dios. Y esto es un problema. Si Dios dice no, esto no, y nosotros decimos no, sí, yo sí lo hago, ten cuidado, porque estás violando la voluntad de Dios, no la del hombre, la de Dios. Mire, violar la voluntad de los hombres no importa eso, pero violar la voluntad de Dios,
tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Hay consecuencias de mucho dolor por violar la voluntad de Dios. Hay desgracias, hay muertes, hay pleitos, hay angustias, hay sufrimientos de todos colores por violar la voluntad de Dios. Cuando un ser humano decide violar su voluntad, debe estar consciente que va a sufrir. Muchos golpes le van a venir en su vida por violar la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, no estamos hablando de lo que el movimiento dijo. No estamos hablando de lo que la religioncita dijo. Estamos hablando de Dios, que es el que habló. Es muy distinto que usted viole el mandamiento mío, o el del hermano, o de cualquier otro, que cuando violamos el mandamiento divino. Él es santo, Él es el Todopoderoso, Él es el Señor, Él es Rey, amén. Y la violación a su palabra trae consecuencias. Por ejemplo, el hombre que dice: a mí me vale un sorbete lo que Dios diga, yo me embriago. Después de un tiempo, ¿cómo queda? ¿Cómo le va? Después ya resulta que ya se le cortó el hígado y está adicto. No quiso escuchar la voz de Dios. Ahora tiene una consecuencia. Y así como eso, todas las violaciones a su palabra, algo malo nos van a traer. Qué bueno fuera que nomás fuera a esa persona violadora que le pase. Desafortunadamente que paga la pareja, pagan los hijos y pagan. Hermano, es como cuando dicen la historia de que una manzana podrida pudre todas las que están a su alrededor. ¿Verdad que sí? Cuando violamos la voluntad de Dios, dañamos todo lo que tocamos a nuestro alrededor. Qué feo es eso, hermano. Cuide de no violar la voluntad de Dios. Por tu bien y yo por mi bien, hermanos. Tenemos que cuidar esto, mis hermanos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis la voluntad, su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Que hagamos delante de Dios lo que es agradable delante de Él. Esa es su voluntad. Que la iglesia se preocupe: ¿esto es agradable a Dios? ¿Esto que voy a hacer le agrada a Dios? Mire, hermano, usted puede ser tan detallista con Dios. Usted puede decirle: Señor, ¿te gusta cómo me vestí hoy? Señor, ¿te gusta cómo me peiné hoy? ¿Te gusta? Bueno, cuando hay un amor en una pareja, ¿a poco no dicen: oye, ¿qué te parece mi pelo? ¿Cómo lo traigo? ¿Bonito? Pues uno ya como de mi edad ya no puede decir eso, porque ya ni modo que le guste, hermano, ya no hay. Ya. No, le voy a decir: ponle cremita arriba para que no se tueste tanto. Pero hablo de gente joven, pues, que está bonita, ¿no? Hermano, entre pareja, poco, ¿cómo te parece mi vestido? ¿Está bonito? Y el otro: no, sí, está mal, te quedó mal eso, está mal. ¿Y qué hace uno? Te lo quita y dice: a ver, dame otro pues. ¿Por qué? Porque quiere agradar. La relación de la iglesia con Jesucristo, ¿qué es? ¿Quién es la novia del Cordero? La iglesia. Entonces la iglesia puede ir a Dios y decirle: Señor, ¿te parece bien cómo me vestí? Pero no lo haga solo cuando viene para la iglesia. Cuando va a salir para otro lugar, dígale: Señor, ¿te parece? Porque Él está todos los días contigo. ¿Te gusta cómo me veo, Señor? Si usted siente que está un poquito desvergonzado el asunto, dígale: ya sé que no te gustó, Señor, pero me voy a arreglar bien. Porque ya sabemos cuál es su voluntad. Amén. Entonces hay que hacer su voluntad en estas cosas, en detallitos, si quieres tener esa bonita relación con Él. A todo cristiano nos conviene tener bonita relación con Jesucristo, sensible, amorosa.
todos los cristianos, porque Él es nuestro Señor, amén. Es triste encontrar aquel pasaje cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y algunos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y yo os diré: no os conozco. ¿Por qué? A mí me afectó esto cuando lo leí una vez, porque dice: en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y sabe qué? Es la iglesia que hace eso. La iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. En tu nombre, Señor, oramos por los enfermos. En tu nombre. Y el Señor dirá en aquel día: ¿sabes qué? No te conozco, hacedor de maldad. Sí echaste fuera demonios, pero ¿te preocupó mi voluntad? Sí lo hiciste. Estabas en la iglesia, oraste por los enfermos, oraste por los endemoniados y fueron libres. Pero tú, ¿hiciste mi voluntad? Eres un hacedor de maldad. No te conozco. Y hermano, ahí nos pegó recio el Señor con eso, porque habla de la iglesia, de nosotros pues, de los que echan fuera los demonios. ¿Cuál otro movimiento de las 3,000 religiones que hay echa fuera los demonios? Los cristianos. Nos está hablando a nosotros, hermanos. Así que abramos nuestros ojos y veamos que la obediencia a nuestro Dios nos va a llevar al éxito, a la victoria, aquí en la tierra y al final del camino. Es la voluntad de Dios, iglesia, la que nos va a bendecir. Dale un aplauso a Cristo y ya le paramos ahí. Dios me los bendiga. Qué bueno que llegó a tiempo al estudio, hermano. Yo espero que esto le sea de bendición para su vida y que Dios le ayude para hacer la voluntad de Dios. Y allá lo veo con Cristo en el cielo. Un breve minutito de descanso para ustedes y le dejamos el lugar a los músicos. Por cierto, hoy nos está visitando el hermano Juanito y su esposa y el varón que vino, que lo invitaron también.